Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos en esta noche. Oigan, lunes festivo aquí en nuestra Ciudad de México, bueno, en todo México, de hecho, y en todas las embajadas y consulados del mundo y que representen a nuestro país, a nuestro México. La fiesta, bueno, a todo lo que dio. Platíquenme un poquito cómo les fue, qué tal el pozole, qué tal los tamalitos, qué tal, qué tanto se hace los pambazos, las tostadas. Todos los platillos mexicanos que se acostumbran para estas fechas, conmemorando 214 años del inicio de la batalla de independencia en nuestro país. Claro que esto duró muchos años, no fue de la noche a la mañana, pero a final de cuentas, oigan, para todos los mexicanos, una fecha que es motivo de orgullo, sí, pero además también de reflexionar de lo que queremos para nuestro país de aquí en adelante en el futuro. Así es que les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y sí, normalmente a esta hora estamos en vivo, ustedes lo saben. El día de hoy, pues estamos en video grabado, lo cual no quiere decir que no les vayamos a presentar información que tenga que ver con los famosos más famosos de México y de todo el mundo. De hecho, hoy les quiero platicar la historia de una mujer. Miren, ahorita que les comentaba yo de las embajadas, de los consulados, de las oficinas de gobierno de México en el extranjero, si hubo una cantante que se atrevió a llevar la música mexicana hasta los rincones más alejados del planeta, fue de quien vamos a platicar hoy. Desafortunadamente, el deseo más grande de ella, el deseo más grande, no pudo ser realizado. Fue muy difícil porque además nadie se imaginaba, yo creo que ni siquiera ella, nadie se imaginaba lo que le iba a ocurrir siendo muy joven, teniendo una carrera importantísima en la cuestión de la música de nuestro país, y hoy sigue siendo muy recordada, muy recordada, y sigue siendo un referente en la música en nuestro país. Oigan, por favor, acompáñenos a checar toda la historia de esta cantante llamada María de Lourdes. Pero también les quiero, por favor, pedir que si pueden dejar un like, lo hagan para este video, porque nos ayudan muchísimo a la distribución de nuestros videos. Pero además también les quiero recordar que tenemos un nuevo video todos los días a partir de las 9:30 de la noche, hora de la Ciudad de México, en este canal que se llama El Philip. Pero ustedes van a encontrar nuevos contenidos en este canal y van a decir, ay, ¿ahora qué le pasó? No, lo que pasa es que estamos haciendo un nuevo podcast que se llama Los Inexpertos, y esto es los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Y ahí están los videos y se quedan en una lista de reproducción separados, ahí totalmente aparte, para que ustedes elijan lo que quieren ver del canal del Philip, lo cual les agradezco muchísimo, y agradezco también a Edgar Omar Benumea, que se suma a este proyecto, y también a nuestro buen amigo El Barrio Deportivo, el Alejandro Tobar. Bueno, Alejandro Tobar, pues, es que siempre me regañan. Ay, Philip, tú siempre dices él, Lalo, él. Es que miren, les voy a decir algo. Yo tengo unos primos que así siempre hablan, siempre. El Alejandro, el Jorge, el no sé qué. Y mi mamá, ¿cómo le daba coraje? Porque decía, ¿por qué no aprenden a hablar? ¿Por qué no aprenden a hablar? ¿Qué creen? Pues yo creo que de tanto y tanto que se quejaba mi señora madre, ahora todos sus hijos hablamos igual. El Alejandro, el otro, perdónenme ustedes. Y lo empezamos a hacer de burla y ahora ya se nos quedó así. Está mal dicho, está mal dicho, yo lo sé, y les ofrezco una disculpa. Con el tiempo trataré de cambiarlo, pero bueno, oiga, pues aprovechemos que hoy, 16 de septiembre de este 2024, para todos los mexicanos de México y del mundo, seguramente nosotros que somos tan festivos, que somos, híjole, es que de verdad en México le buscamos cualquier pretexto para festejar tanto que incluso en el extranjero nos llegan a criticar, porque miren, celebramos todo, hasta la muerte. Y para muestra, ya viene el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, Día de Muertos. ¿Y qué tal con esas ofrendas preciosas, coloridas que se ponen? Obviamente reconociendo a todos nuestros seres queridos que se han adelantado en esta vida. Y cuando festejamos, cuando se trata de hacer un festejo a lo grande,
uno de los elementos que nunca puede faltarle a un mexicano, pues, ¿qué creen? Es la música. Y la música, si es mexicana, no, hombre, pues qué mejor todavía. Oigan los mariachis, las trompetas, las guitarras, los violines. No, 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 para celebrar a lo grande definitivamente. Y justamente anoche que se hizo la cena de independencia, la noche mexicana, como aquí le llamamos, pues resulta que en la mayoría de las casas de todos los mexicanos, en la gran mayoría, pues no faltó la música de nuestra tierra, ¿no? Yo, fíjense que estando pues en casa, me tocó escuchar la música de los vecinos que estaban poniendo desde José Alfredo Jiménez, un Javier Solís, don Vicente Fernández, doña Lucha Villa, y doña Lucha Villa, le mandamos besitos hasta donde se encuentre, doña Lucha Villa, un Juan Gabriel, oiga, Lola Beltrán, uy, bueno, de todo, de todo, de todo, pero les voy a platicar algo. Fíjense que uno de mis vecinos en particular, de repente puso una canción y me quedé pensando y dije, ¿quién es? ¿Quién es? Porque no la hallaba, porque tiene una voz muy bonita. Dije, Lila Downs, no. Y empecé así como que nada. Y entonces puse mi Shazam. Ya bueno, el Shazam, ya ven de esas aplicaciones que ahora le dicen a uno, ¿no? Qué canción es, qué disco viene y todo el asunto. Yo dije, para enterarme de quién está poniendo la música, porque además era música muy bonita. Pues resulta que era nada más ni nada menos que la señora María de Lourdes Pérez López. Fíjense, nada más, esta mujer de verdad que hizo una carrera importantísima en el mundo de la música y sobre todo en el mundo de la música mexicana. De María de Lourdes, que así es como se le conocía artísticamente, se habla de dos posibles fechas de su nacimiento, y es que recordemos que hace muchos años, pues algunos de los expedientes se perdieron, algunos otros ni siquiera saben dónde quedaron, en fin. De ella se dice que pudo haber nacido un 30 de diciembre, sí, pero algunos dicen nació en 1939, que esa es la fecha como más aceptada. Y otras personas dicen, no, eso no es cierto, ella nació en 1933. Es decir, tendría entre 85 y 91 años. Pues, a final de cuentas, desafortunadamente, doña María de Lourdes ya no está con nosotros. No hace ninguna diferencia, ¿no? Respecto al talento que la señora tenía. Esta mujer capitalina, nacida en el Distrito Federal de aquellos años, fíjense que ella, al nacer, se convierte, pues obviamente, en la hija consentida de sus papitos, don Alberto Pérez Beltrán y doña Emilia López. Bueno, pues resulta que ellos, viviendo en el Distrito Federal, siendo bien chiquita, pues era bebecita María de Lourdes, el papá decide mudarse con toda su familia e irse a Uriangato. Es una localidad en Guanajuato, México. Bueno, pues se fueron para allá, allá se establecen y todo apuntaba que la familia se iba a quedar allá. Pero resulta que todavía ni siquiera cumplía 2 años María de Lourdes. ¿Y qué creen? Que se fueron a Sateal. Sateal es un municipio que se encuentra en el estado de Veracruz. Y allá se quedaron. Bueno, el papá de María de Lourdes se dedicaba a ser profesor rural. Que miren, también ese es otro, pues es otra historia con los profesores rurales, que si en las grandes ciudades es complicado ser profesor, imagínense ustedes en una comunidad rural, alejadas de todo y de todos. Y los maestros que hacen este tipo de servicio tienen normalmente que dejar a sus familias, que dejar sus casas para irse a las comunidades alejadas y allá dar clases. Y esto se hizo porque fíjense que hubo una campaña de educación socialista por parte del gobierno del entonces presidente, don Lázaro Cárdenas del Río. Fíjense que él hizo esta campaña y gracias a eso contrató a muchísimos maestros y entre ellos estuvo justamente el padre de María de Lourdes. Bueno, después de haber estado ahí, un buen día deciden regresar al Distrito Federal. Ya después de haber, ahora sí que visitado Guanajuato, Veracruz, la familia decide regresar, pero regresaron cuando María de Lourdes tendría 5 o 6 años, realmente pues estaba muy, muy, muy chiquitito. Cuando ellos regresan, rentan una vivienda, bueno, una vivienda pequeña, una vivienda dentro de una vecindad en el barrio Bravo de Tepito, en el mero barrio Bravo. Resulta que, fíjense que ella no lo sabía, de hecho, pues estaba muy chiquita, les digo, pero ahí vivía toda la familia de Flor Silvestre. Creo que eran 4 o 5 hermanos, no lo recuerdo. Pero entre ellas estaba la Prieta Linda, ¿no?
Resulta que ahí vivía Doña Flor y vivía la Prieta Linda. Bueno, algo que, pues, imagínense, debió haber sido muy bonito. Para María de Lourdes fue una infancia tranquila y muy bonita. ¿Y saben por qué? Porque a lo mejor hoy tenemos una idea del barrio de Tepito, del barrio Bravo, pues que es un poco complicado, que es conflictivo, hay muchos negocios, en fin, lo que conocemos hoy de Tepito. Pero en aquellos años no lo había. Entonces, pues obviamente era un estilo de vida totalmente distinto, totalmente diferente. Y de hecho, para la familia, pues fue una buena etapa haber vivido ahí, además, en el mero, mero corazón de México. El problema vino cuando la familia comienza a crecer y los papás comenzaron a tener más hijos. ¿Por qué? Porque entre pagar renta, pagar la alimentación, el calzado, era de verdad imposible para el papá de María de Lourdes poder mantener a toda la familia. Y entonces resulta que los padres de María de Lourdes deciden internarla en un convento de monjas. Era un convento de monjas franciscanas y ahí no es que María de Lourdes tuviera la vocación para ser monja, nada, pero por lo menos en este convento de las hermanas franciscanas, por lo menos ahí iba a tener techo, comida y educación, que era lo que más le interesaba al papá de María de Lourdes. Obviamente no fue una etapa bonita para ella, porque de entrada, imagínense nada más lo que representó estar alejada de toda su familia, estar alejada de sus nuevos hermanos, de sus papás. Para ella, pues fue algo difícil en ese momento poder adaptarse a un entorno que además ella ni siquiera lo quería. Bueno, pues para ella poder recordar los años felices de cuando estaba en casa con papá, con mamá y con sus hermanitos, lo único que le recordaba todo eso era cuando las monjitas de pronto, pues como que no las dejaban tranquilas a las muchachitas que estaban ahí internas y estas niñas sacaban un viejo radio que había por ahí y se ponían a escuchar música. Con esta música, María de Lourdes decía, ay, esa canción le gustaba a mi mamá, ay, esa canción le gustaba a mi papá. Y entonces para ella se fue encariñando mucho con la música, sobre todo con la música mexicana, porque era lo que le recordaba a su casa, le recordaba a su familia. Bueno, pues fíjense que María de Lourdes llegó a aprenderse tanto las canciones que pasaban en la radio en aquellos años que todo el santo día se la pasaba cante y cante y cante y cante. Bueno, de repente un día las monjitas la escuchan y se dan cuenta que María de Lourdes tenía talento, tenía voz, era muy afinada, pero tenía una potencia para cantar tremenda. Y entonces le dijeron, a ver, chamaquita, venga para acá, venga para acá. ¿Cómo aprendió a cantar? Pues yo desde que era chiquita mis papás me enseñaban. Bueno, pues resulta que este año, le dicen a María de Lourdes, vamos a hacer una pastorela, que son estas obras de teatro que se hacen en fechas de Navidad. Y entonces le dicen, ¿y tú? Ya que te gusta tanto cantar, vas a cantar y a ver qué tal nos va. Uy, no lo hubieran dicho dos veces a María de Lourdes, porque resulta que empieza de inmediato a ensayar, 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 ensayar. Llega el día de la pastorela, bueno, lleno total, porque ya todas las alumnas le habían dicho a sus padres y a sus vecinos y a todos que iba a cantar un artista, que era la mejor voz y no se equivocaban. María de Lourdes realmente cantó muy bonito. Bueno, pues resulta que mientras ella estudiaba, aprendía música, cantaba la música de la radio, pues así pasó a final de cuentas su infancia, su adolescencia. Fíjense que María de Lourdes se da cuenta que había artistas que eran muy importantes en aquel momento, muy, 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 muy importantes. Entonces ella decía, yo quiero algún día ser tan conocida como Pedro Infante, algún día yo como Jorge Negrete, algún día, pues ella estaba a final de cuentas muy emocionada con lo que significaban sus ídolos musicales. De repente un día, pues ella estaba todavía en la adolescencia, llega su familia al convento y cuando María de Lourdes ya se había acostumbrado a estar ahí, a disfrutar su estancia, llega su mamá y su papá con su hermano Rafael, uno de los menores, y le dicen, vámonos. Y dijo María de Lourdes, no, yo me quiero quedar aquí, yo aquí canto, aquí me dejan hacer pues lo que a mí me gusta. Y le dijeron, no, te vas con uno de tus tíos allá a Salamanca, en Guanajuato, para que les ayudes en todo lo del campo. Y María de Lourdes decía, oigan,
Todavía no me acostumbraba a Guanajuato y me llevan a Veracruz. Todavía no me acostumbro a Veracruz, me traen para el Distrito Federal. Todavía no me acostumbro a la Casa del Centro y ahora resulta que me mandan aquí al convento. Ahora que estoy en el convento ya me mandan de regreso, no inventen. Bueno, pues los papás le dijeron no hay de otra. Resulta que cuando se va para Salamanca, allá en Guanajuato, llega María de Lourdes, oigan, ya no tenía la vieja radio que tenía en el convento, pero en cambio ahora tenía todo el ambiente campirano de lo que cantaban en esas canciones. Las gallinas, las vacas, los chivos, todo. Y obviamente ella estaba feliz de la vida porque ese ambiente campirano era todo lo que se relataba en esas canciones. Pero además no tardó mucho en darse cuenta que allá también había radio y entonces hace de la música su fiel compañera María de Lourdes. Fíjense que pasaba el tiempo y ella iba acrecentando en su corazón el deseo de algún día presentarse en un escenario frente a un público y cantarles a todos ellos. Ella lo que quería era ser escuchada, ser admirada y era todo su sueño, era todo lo que quería. Llega el momento en el que le habla su mamá y le dice, ya estuvo, vénganse para acá de regreso. Ay, pues otra vez, ahora camino para el Distrito Federal. Resulta que cuando llega, María de Lourdes les dice a sus familiares, oigan, yo quiero ser artista, pero en esos años el ser artista era mal visto, no era algo bonito. ¿Cómo crees que te vas a revolver allá entre músicos, puros hombres y la única mujer? No lo vamos a permitir y todo. Bueno, la pusieron a estudiar una carrera corta de administración. Ya no existen, ¿verdad, Omar? Esas carreras cortas. Yo me acuerdo que antes existía el de secretariado ejecutivo, secretariado bilingüe, administración, bueno, administración, pero carrera corta, la contaduría privada, o sea, había muchas carreras cortas, creo que ya todo eso ya desapareció. Bueno, pues resulta que ella comienza a estudiar esta carrera administrativa, pero pues una carrera cortita. De hecho, fue en un año ella ya sale como técnica en técnico en administración. Bueno, la contratan como secretaria ejecutiva en una empresa que se llamaba Tenería Mexicana. Esta empresa era una peletería, no paletería, era una peletería que en realidad a lo que se dedican en las peleterías es a la venta y tratamiento de pieles. Pieles para cintos, para zapatos, para bolsos, portafolios, chamarras, todo lo que se haga con piel, carteras, todo. Ellos compran la piel, digamos, recién. Ay, Dios mío, es que les iba a decir, pues como que recién, ay, ¿cuál será la palabra, Omar? Recién retirada de los animales, ¿no? Y le dan un tratamiento en la peletería y ya la hacen manejable y tratable para hacer todo lo que requieran. Bueno, pues mientras estaba trabajando María de Lourdes en esta peletería, ella cante y cante, no, hombre, ella cantaba, pero miren, parecía golondrina. Pues resulta que los amigos le decían, oye, María de Lourdes, qué bonito cantas, deberías de dedicarte a ser artista, no más que chula voz tienes, mujer. Bueno, pues resulta que cantaba tan bonito que María de Lourdes dijo, pues de aquí puedo sacar un dinerito. Y entonces comienza a decirles a sus compañeros, oigan, si ustedes saben de alguien que vaya a tener una boda, bautizo, 15 años, lo que sea, que me contraten, yo voy con el mariachi y les canto. Pues hagan de cuenta que ya la estaban esperando. Ay, María de Lourdes, pues ni te habíamos dicho porque pues, pensábamos que no lo hacías, pero se va a casar mi hermana, pero se va a casar mi primo, y ahí la empezaban a contratar y contrata a todas ellas. Bueno, pues resulta que un buen día, el dueño de esta empresa, de esta peletería, se da cuenta que María se alquilaba para cantar en las fiestas. Entonces le dice, oye, mija, voy a hacer una fiesta para la compañía, para la empresa. Quiero que tú cantes. Fue como la primera contratación importante, la primera contratación grande que tuvo María de Lourdes. Ella acepta, sale a cantar, comienza su show. Todos quedaron sorprendidos porque decían, esta mujer qué bien lo hace, qué bonito lo hace. Lo que no sabía en ese momento es que el dueño de la peletería, como parte de todos sus invitados, había llevado a un señor. Este señor se dedicaba a hacer cazatalentos y que los cazatalentos existen hasta el día de hoy, principalmente en los deportes. Ellos lo que hacen es ir a un evento, el que sea,
y ver cómo juegan para los cazatalentos deportivos, cómo juegan los muchachitos, los jovencitos. Y teniendo el colmillo que tienen ellos, dicen, este va a ser un ídolo en un futuro. Y los contratan y empiezan a prepararlos. En ese momento era un cazatalentos musical, un cazatalentos artístico el que estaba en esa fiesta. Termina su espectáculo María de Lourdes y este señor pues se queda impactado con la voz de María de Lourdes. Y entonces le dijo, hija, te falta mucho, 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 mucho por aprender, mucho. Pero con esa herramienta que tienes en la garganta podrías convertirte en una estrella enorme. Todo es cosa que tú quieras. Mira, paso a pasito. No vamos ahorita ni a grabarte un disco ni a hacerte famosa. No. Vamos paso a pasito. ¿Conoces la XQ? Y dijo ella, la Tropicú. Bueno, pues le dijo, ahí en la XQ están haciendo un concurso que tiene que ver con el canto. Están buscando gente que cante bonito, porque en esos años la radio se hacía en vivo, la música que se tocaba era en vivo. Entonces, pues todo el tiempo estaba necesitando artistas nuevos. Y resulta que María de Lourdes va y se informa, ¿sí? El concurso era una estrella de la XQ, así era el nombre del concurso. Bueno, le dan chance de participar. Resulta que cuando la gente de la XQ la escucha, dijeron lo mismo que le dijo el cazatalentos, eres muy buena, indiscutiblemente. Pero si quieres hacer una carrera, tienes que prepararte y tienes que tomar clases de canto. El sentimiento y la potencia la tienes. Ahora nada más hay que mesurarlo, hay que contenerla, tanta energía hay que contenerla, pero dándole los matices. Así es que te me vas a tomar clases de canto. Y la mandaron a tomar clases de canto. El progreso que tuvo María de los Ángeles siendo María de Lourdes, esa es otra, perdónenme ustedes. Bueno, resulta que el progreso que tuvo María de Lourdes en sus clases de canto fue prácticamente instantáneo, pero instantáneo. Y entonces resulta que una vez que ella ya estaba más educada en su voz, la buscan de un centro nocturno para darle su primer contrato y comenzar a cantar ya en vivo ante un público tal como lo había soñado en algún momento. Obviamente su papá pues, dijo que no. ¿Cómo crees? Y menos en un lugar de esos. ¿Qué te pasa? Puro borracho. Bueno, el papá infartado. Lo peor es que, miren, siendo sinceros, la situación económica de la familia no era muy buena. Y con ese dinerito que le iban a pagar, o ese dinerito que le iban a pagar a su hija, definitivamente iba a ayudar muchísimo, muchísimo a mejorar la condición económica que estaban viviendo en aquel momento. A final de cuentas, el papá y toda la familia tuvieron que aceptar que María de Lourdes había nacido para cantar, que tenía un talento y que no podían esconderlo o no podían guardarlo todo el tiempo. Bueno, mientras María iba haciéndose poquito a poquito más conocida, de repente, ay, perdón, la contratan como artista de base, pero ya no para el XQ, ahora la contratan en la XCW, La Voz de la América Latina. Fíjense que, ay Dios mío, esos cohetes por el festejo. Bueno, pues resulta que María de Lourdes, fíjense que tenía que ir a cantar en vivo como lo hacía la gran mayoría de los artistas en aquel momento. Y entonces, ahí en la XW le dicen, oye María, tienes que empezar a grabar tus sencillos, canciones, ¿no? Solo una canción. Y eran los discos estos chiquitos de 45 revoluciones, en donde en el caso de María de Lourdes solamente traían una sola canción, una, nada más. Bueno, pues resulta que de las primeras canciones que canta fue la de Barquita de Pescadores. Y a la gente le encantó, porque, miren, era una manera impecable de cantar, pero la misma compañía disquera le dijo, ya cantas bonito, ya tienes sentimiento, la voz está súper colocada. El problema es que te falta un estilo propio. Así es que vete a tomar clases nuevamente de música y vemos. Y fue lo mejor que pudo hacer, porque después de haber tomado este segundo curso de canto, fíjense que ya sus contratos que le daban no eran solo para un centro nocturno,
prácticamente se la pasó cantando en todos los sitios de México, en todas las regiones, en la provincia, en todos los pueblitos, y obviamente esto hacía que su fama fuera creciendo poco a poquito. Y mientras ella seguía grabando sus sencillos, estas canciones en un disco, una sola canción en un disco. De hecho, la compañía disquera para la que trabajaba era la compañía Peerless. Y ahí trabajó durante mucho tiempo. Bueno, y seguía siendo invitada a cantar a la XCW, porque a final de cuentas ella era artista exclusiva de ahí. Pues resulta que iba muchísimo a los programas de la XCW, pero había un programa en el que, pues era como la consentida, Así es mi tierra. Fíjense que un día este programa de Así es mi tierra, pues fue transmitido para la televisión, porque además el dueño, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, era el mismo dueño de la XCW que del Canal 2. Entonces pasan este programa de radio a través de la televisión. La ven directores de cine y dijeron, esta muchacha va a ser un éxito en el cine. Y la comienzan a contratar para que saliera en diferentes películas. Estamos hablando ya de finales de los años 50, de hecho ya estaba el cine de oro de México, pues prácticamente ya estaba muriendo, ya no era lo que había sido en algún momento. Bueno, pues fíjense, eran finales de los 50, pero ya María de Lourdes era reconocidísima como una gran artista de cine y de televisión, además de radio. Y las giras que hacía ahora ya no eran en los pueblitos de México, no. Ahora la señora ya la contrataban en Europa. Bueno, imagínense, en la época en la que quien estaba de presidente era Miguel Alemán Valdés, la contrataron durante ese sexenio para ir a diferentes eventos oficiales, eventos en donde venían presidentes de otros países, embajadores, y ella cantaba, ella amenizaba. ¿Por qué? Porque lo que quería el gobierno de aquellos años era mostrarle a estos mandatarios extranjeros la belleza de la música mexicana. Y qué mejor que hacerlo con María de Lourdes. Bueno, pues resulta que a finales de los años 60 es cuando por fin le dicen, María de Lourdes, es el momento de que grabes tu primer disco de larga duración. 6 temas por un lado, 6 temas por el otro. Ustedes dirán, ay, Philip, es que pues a lo mejor para ti fue una gran artista o a lo mejor para ti fue una mujer que cantaba muy bonito, pero ¿por qué no mucha gente conocía a María de Lourdes? ¿Por qué las referencias de la música vernácula eran Lola Beltrán, Lucha Villa, Lucha Reyes y no María de Lourdes? Bueno, lo que sucede es que fíjense que María de Lourdes pasaba poco tiempo en México. Generalmente la carrera de María de Lourdes se iba a Rusia, bueno, en ese entonces era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, iba a Indonesia, a Japón, a Inglaterra, a Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, y un largo etcétera. Eran giras que duraban años, años. Por eso es que sí, era muy importante, pero en México, mientras ella estaba aprovechando el mercado mundial, en México estaban las artistas como Lucha Villa, Lucha Reyes, Lola Beltrán, todas ellas, ¿no? Todas estas cantantes. Pero en el caso de María de Lourdes, ella aprovechó todo el mercado internacional. Bueno, pues resulta que cuando regresa a México de una de esas giras larguísimas, en México ya la estaban esperando porque la querían de conductora para el programa de televisión de Noches Tapatías. ¿Quién mejor que María de Lourdes, que sabía de esta música, para poder tener un programa de este formato? Bueno, pues resulta que cuando ella regresa se le da el reconocimiento de ser la gran María de Lourdes, la gran. Siempre se le reconoció por cantar con mucho sentimiento, pero su primer gran éxito, pero gran éxito, fue la canción de Cruz de Olvido. Fíjense que María de Lourdes se convierte en una pieza fundamental y en una pieza clave de la música mexicana, de la música vernácula, tanto que en esos años tuvo una nominación al Grammy, al estadounidense. Esto lo tuvo, esta nominación fue, si no estoy mal, por ahí de 1985, por el mejor disco mexicano o tejano.
O sea, estamos hablando de premios internacionales dedicados a la música, pero muy, muy, muy importantes. Bueno, para ella, para María de Lourdes, la música mexicana era tan, tan, tan importante y veía también el trato que se le daba a los artistas de música mexicana, que ella crea una compañía, asociación, fundación, que se llamaba el Frente de Defensa de la Música Mexicana. Como parte de este frente, María de Lourdes lo primero que hace es decir, voy a ir a la ANDA, porque resulta que en la ANDA la gente no puede cantar si no está sindicalizada y si no paga una cuota. Pero resulta que hay artistas que ya no siguieron cantando, ya no están cantando, ya no tienen el servicio de la ANDA, pero tampoco les han devuelto sus aportaciones. Y entonces ella comienza a moverle a ese asunto. Obviamente la ANDA pues vio que estaban afectando sus intereses económicos. Fíjense que sí les devolvieron el dinero, pero pues resulta que la ANDA sanciona a María de Lourdes por haber afectado los intereses, pero a ella no le importaba. Lo que ella quería, María de Lourdes, era defender a su gremio, defender a los cantantes de música vernácula. Bueno, llega 1991. Fíjense que en ese 1991, que además María de Lourdes era una mujer exageradamente reconocida en el mundo entero, la busca la reina Beatriz. La reina Beatriz de Holanda. Fíjense que ella decía, oye María, es que el príncipe Bernard estaba en aquel momento por cumplir 80 primaveras, resulta que decía, es fan de la música mexicana, pero es fan de la música mexicana porque la música mexicana la conoció por ti, te adora, dice que no hay mejor voz que la tuya, con ese sentimiento, los mariachis, él está muy emocionado y quiero regalarle al príncipe las mañanitas cantadas por ti, que tú vengas al palacio, de hecho es el palacio de Soetsdiech, espero que esté bien dicho, ¿no? Pero bueno, a ese palacio invitaron a María de Lourdes. María de Lourdes, claro, pues ella dijo, pero pues yo voy encantada de la vida, ¿no? Porque para una persona extranjera que reconozca la cultura mexicana y admire el trabajo de una persona, dijo, yo voy sin mayor problema. El caso es que María de Lourdes llega al aeropuerto de Ámsterdam y fíjense que llegó tempranito, tempranito, tempranito. Era como un tipo de visita express porque ella tenía que regresar a México porque ese mismo mes de noviembre ella tenía que estar en la inauguración o en la develación más bien, de una escultura de ella, de una estatua de María de Lourdes. Y ella decía, estoy feliz, estoy encantada porque va a ser la primera vez que un artista va a poder develar su estatua estando en vida, porque esto siempre lo hacen cuando el artista ya murió y a mí me va a tocar hacerlo a mí, verla y eso me da mucha emoción. Bueno, pues llega el día del regreso de María de Lourdes, que pues nada más fue debut y despedida, el mismo día prácticamente regresó. Ella estaba en el aeropuerto de Chipol y fíjense que pues estaba esperando, de hecho la acompañó su hijo y estaba esperando a que se anunciara el vuelo de regreso a México. Bueno, pues dentro de todo, pues estas esperas que son eternas y eternas, porque además en los viajes internacionales, pues hay que llegar muchas horas antes al aeropuerto, porque si no, pues en cualquier retención, revisión y eso, se pasa el tiempo. Entonces, pues al final de cuentas hay que llegar con tiempo. Entonces María estaba esperando pues a que anunciaran la salida de su vuelo. Estaba con su hijo. De repente la aerolínea anuncia que el avión iba a salir. Ya era el momento de abordar. María de Lourdes comienza a recorrer el pasillo en dirección al avión, al área de embarque. Va para allá. Pero fíjense que antes de llegar al avión, María de Lourdes se desvanece, cae al piso. Su hijo, pues inmediatamente reacciona y el muchacho pensó que su mamá se había desmayado, porque además también sabía que tiempo antes su mamá pues ya había tenido algún tipo de problemas de salud, que incluso ya se sofocaba mucho y se le dificultaba mucho caminar también.
Entonces, pues le comenzaron a dar los primeros auxilios, comienzan a darle ventilación hasta que llegaron los servicios de emergencia. Cuando los servicios de emergencia llegan y comienzan a revisarla ya completamente, fíjense que le dicen a su hijo, oye, lo que sucede es que no se desmayó. Fíjate que tu mami acaba de sufrir un infarto al miocardio y este infarto pues fue fulminante. Tu mami está muerta, tu mami ya no vive. Oigan, María de Lourdes tenía 58 años. 58, realmente era una mujer muy joven. Obviamente su hijo Lázaro, el nombre del muchacho, su hijo Lázaro queda desconcertado. O sea, ¿cómo? O sea, si venía caminando conmigo, estaba bien, no se quejaba de nada. Bueno, pues es que así es finalmente un infarto al miocardio. Obviamente se tiene que dar la noticia de lo que había ocurrido. Y no solamente Lázaro estaba desconcertado, en varios países del mundo lloraron la despedida de la gran María de Lourdes. En México no tardaron en comenzar a hacerse los homenajes póstumos. Miren, María de Lourdes en 2 ocasiones fue nombrada como la embajadora de la música mexicana a través del mundo. Inmediatamente Holanda, a través de sus cónsules y a través de sus oficinas de migración, hicieron de inmediato todo lo posible para repatriar los restos de María de Lourdes, para que sus restos llegaran lo mejor posible, en la mejor situación, en la mejor condición, porque lo que para ellos, para los holandeses, era muy importante es que se cumpliera la última voluntad de María de Lourdes. ¿Cuál era su última voluntad? Ella sabía perfectamente que viajaba por todo el mundo, sabía que gran parte de su tiempo lo pasaba en el extranjero y ella decía, el día que yo me tenga que ir, el día que yo me tenga que morir, si no estoy en mi país, por favor, que digan que estoy dormida y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Fíjense que actualmente ay Dios mío, con esos cohetes. Fíjense que a final de cuentas, el 8 de noviembre es que los mexicanos pudieron despedirse de su ídolo, de María de Lourdes. Le cantaron en su última morada la canción de Cruz de Olvido, que fue su más grande éxito. La gente acudió a la Plaza del Mariachi, ahí en Garibaldi, a despedirla. Que por cierto, al día de hoy, si ustedes tienen la oportunidad de visitar la Plaza de Garibaldi, ahí se van a encontrar una estatua con la figura de la reina del mariachi, María de Lourdes. El recuerdo de esta gran artista mexicana sigue todavía muy presente en mucha gente, en mucha gente. Apenas hace un par de años, fíjense que le hicieron un homenaje en el Salón Tropicana de ahí de la Plaza Garibaldi justamente. Además también inauguraron una exposición María de Lourdes y la música mexicana. Esto se hizo en el Museo del Mezcal y el Tequila, que también está justamente allá, en Garibaldi, pero además, fíjense que se anunció también la presentación de un libro que se llama María de Lourdes, una cantante sin fronteras. Es decir, la importancia de María de Lourdes en la música mexicana, no solamente fue en México, porque en muchos países del mundo hasta el día de hoy conocen y reconocen a nuestro país gracias a su cultura, gracias a su música y gracias a la música que interpretó María de Lourdes, esta cantante enorme, enorme, enorme. Y pues miren que desafortunadamente ya no se encuentra entre nosotros, pero que dejó un legado bárbaro, eso indiscutiblemente. Una mujer muy, muy, muy trabajadora y pues que lo único que nos deja son los recuerdos de unas interpretaciones espectaculares y descanse en paz, doña María de Lourdes, en este 16 de septiembre, un mes muy mexicano, con la mujer que sí dijo que digan que estoy dormida y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¿Cuántos paisanos, cuánta gente mexicana que vive en otros países tendrá esa canción muy presente?
Por lo pronto, hasta aquí llegamos con la historia de esta noche. Les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado, que nos hayan permitido estar con todas y con todos ustedes. Ay, Dios mío. Es que saben que tengo el ventilador prendido y lo tengo justamente enfrente de mí. Entonces, de repente, al estar hable y hable, pues como que la voz se cansa, y más cuando ya llevamos un ratito. Entonces, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros en este 16 de septiembre. Recuerden que a partir de mañana, que ya regresamos a las actividades normales, estaremos en vivo en todos nuestros canales. Así es que los invitamos a que nos acompañen, por favor, a que se queden con nosotros y, por supuesto, me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.